Que el Señor les bendiga allá donde quiera que usted esté, amado hermano, amada hermana. Quiero compartir con usted un pequeño pensamiento de la palabra del Señor. Y se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 1, y dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, hablar tu verdad, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Y es tan real, Señor, que transforma nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú nos edifiques, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en esta hora, que seas tú, Espíritu Santo, y no un pensamiento de hombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias en esta hora. En su caminar, Jesús estuvo rodeado de mucha gente. Y mucha gente iba tras él por necesidad de un milagro. Mucha gente simplemente lo seguían por la comida que él les daba. Pero me gusta porque dentro de esa multitud de gente que lo seguía, él escogió a 12 personajes a quienes llamaría discípulos. Y más adelante, pues los conocemos como a los 12 apóstoles. Amén. Pero me encanta, me gustan estos versículos porque dice la palabra del Señor que llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. El Señor les dio autoridad. Ok, quiero traer un recordatorio a usted que me está escuchando. Acuérdese que nosotros somos discípulos del Señor. Y como discípulos el Señor nos ha dado autoridad. Autoridad. Mira la autoridad tan grande que el Señor Jesucristo le dio a estos discípulos, a los 12 discípulos. Más abajo en el versículo 2 y 3 usted puede encontrar los nombres de los apóstoles o discípulos. Pero les dio autoridad, dice, sobre espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera. Otra de las autoridades que les dio fue sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quiero centrarme en esto y yo quiero hablar de la gran comisión que el Señor nos ha dado. El Señor nos dio una misión a nosotros. Cuando usted y yo llegamos a los caminos del Señor, el Señor nos da una encomienda, una misión. ¿Y cuál es esta misión? Esta misión es, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Se le llama la Gran Comisión. Y esto lo podemos encontrar en Mateo. En Mateo 28. En Mateo 28 son versículos muy conocidos de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice así, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, qué promesa la del Señor, ¿verdad? Pero qué responsabilidad la nuestra, o qué privilegio el que el Señor nos da a nosotros. Y nos dice, id, por tanto, id, coma y haced discípulos a todas las naciones. Uno de los anhelos más grandes de las personas que vienen a los caminos del Señor es servirle a Dios. Me consta en mi camino quise servirle al Señor en varias maneras, en varias formas. Servir al Señor por medio no sé, tocar una guitarrita, servirle al Señor, no sé, siendo diáconos de una iglesia, servir al Señor de cierta manera. Pero la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, lo que
lo que yo quiero compartir es de que yo no tenía ese id. Y id es pues ir a alguien y hablarle de Jesucristo, mostrarle a alguien a Jesucristo. Entonces lo que pasaba conmigo era de que a mí me daba pena que la gente supiera que yo era evangélico. Me daba, eh, si se puede decir así, y le he pedido perdón al Señor, pero me daba vergüenza que dijeran que yo había sido o que yo era evangélico. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué yo sentía esa vergüenza? Porque mucha gente conocía mi caminar. Mucha gente conocía, ¿verdad?, las tradiciones que nosotros teníamos y bien arraigadas. Entonces, cuando muchos se enteraban de que, oh, Miguel se hizo evangélico, eh, ya no nos, tal vez ya ni nos hablaban, tal vez ya ni nos eh, tomaban en cuenta así como amigos, pero es en realidad cuando nos damos cuenta de que amigos solamente Dios, ¿verdad? Amigos solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me daba pena que la gente supiera por sentirme tal vez que se iban a alejar de mí o esto y lo otro. Y sí, eso pasó. En cierta forma yo me sentía avergonzado, pero de cierta manera la gente llegaba a saber que yo era evangélico. Pero eso empezó a forjar un carácter, empezó a forjar ese carácter que Dios quería para mí y conocer un poquito más del Señor. Por ejemplo, era a ciertas personas que yo les contaba de que yo había aceptado a Jesús, pero sin entendimiento, sin nada. Yo solo creía, bueno, he aceptado a Jesús y ya aquí se acabó, yo ya soy salvo, no hay infierno para mí, no hay condenación, porque yo he creído en Cristo, lo he recibido, lo he confesado. Pero había un problemita conmigo y es uno de los problemas que a mí, en lo personal, me costó dejar. No eran los vicios, no era la parranda, no era esto, era lo otro. Era la mala palabra, las vulgaridades de mi boca. Se lo cuento en confianza porque los que me conocían, mis amigos, el círculo de amigos, sabían lo vulgar que yo era, las malas palabras que yo decía. Pero en confianza con unos que yo sabía que más o menos tenían como conocimiento del cristianismo, les decía, mira, yo acepté a Jesús y, pues no sé cómo es, ok. Pero entonces en medio de pláticas a mí se me salía una vulgaridad y hablaba como que estuviera en el mundo una vez más, pero mis amigos me decían, aquellos que sabían, ¿verdad?, la diferencia que había que hacer, no, Miguel, si vos ya sos evangélico ya no tenés que decir eso. Y yo como que, oh, sí es cierto, eh, yo debo de ser diferente, debo de ser diferente. Entonces, ¿por qué cuento esto? Y esto es un modo de introducción. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó a nosotros a ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo nosotros podemos hacer discípulos a las naciones si no ha habido un cambio en nosotros? Suena como a aquella vez cuando Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera pues aparentan su religiosidad, que qué bonito, pero por dentro ustedes están muertos, ustedes son sepulcros blanqueados. Y esa es la situación de mucha gente. Mucha gente aparenta o solo es cristiana cuando está en la iglesia o cuando hay un culto. Yo soy cristiano, yo soy evangélico. Hacen el llamado y uno pasa al altar y dice uno, sí Señor, ya no quiero fallar, pero saliendo uno vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo. Pero el Señor dice, id y haced discípulos a las naciones. Entonces no se puede hacer discípulos si nosotros no somos discípulos. No sé si me doy a entender, pero no podemos ser discípulos si nosotros no somos discípulos. Entonces, para ser discípulos hay que hacer, ¿verdad? Como el Señor nos dijo. Y el Señor dijo, ¿verdad? Eh, en el versículo 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué cosas nos ha enseñado el Señor a nosotros? Amar a nuestro prójimo, amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Pregunta, ¿amamos al Señor con todo nuestro ser? ¿Con toda nuestra mente, con toda nuestra alma? ¿O solo cuando hay culto me siento en la presencia del Señor y cuando salgo se me olvida? No, somos discípulos y amamos al Señor. Amén. Entonces, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? A perdonar a aquellos que nos maltratan, a aquellos que nos ofenden. Pregunta, ¿ya perdonó a aquel que lo ofendió? ¿Ya perdonó a aquel que le prestó dinero y nunca le pagó? Hermano, pero de tanto esfuerzo y yo le presté mi dinerito y ya nunca me pagó. Pues bendito es usted, ¿verdad? Que le presta al pobre. Dice la Biblia que el que al pobre da, pues a Jehová presta. Y Jehová dice que paga al mayor precio. Jehová no devuelve lo mismo, el Señor devuelve con extra. Entonces, no se enoje con su vecino, no se enoje con la vecina. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos, verdad? Si no podemos perdonar, no podemos mirar a las personas, ¿verdad? Con odio, con rencor. No, tenemos que reflejar ese amor que Jesús reflejaba por aquellos pecadores. Cuanto más por aquellos que no conocen del Señor. Mire si el Señor no amaba a las personas. Tenemos el ejemplo de aquella mujer, ¿verdad? Que fue encontrada en el acto del adulterio. Tenemos al ciego Bartimeo. Tenemos a aquel hombre que metieron por el techo. ¿Usted se acuerda de todos esos pasajes bíblicos? El Señor Jesús miraba con amor y con esa necesidad de restaurar esas almas. Ahora bien, nosotros somos discípulos y el Señor nos dio autoridad. Acuérdese, usted es discípulo. Usted es discípula del Señor. Y el Señor dijo, enseñen a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y viene el consuelo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se hacen discípulos? Discípulos se hacen con un buen testimonio. Decía alguien muy cercano a mí, y ya muchos lo han escuchado de mí, es fácil hablar, es fácil agarrar una Biblia y ponerse a predicar, pero lo difícil es poner en práctica lo predicado. Pero ese es el verdadero examen que el Señor nos da. Le digo una cosa, tentaciones van a haber. Propuestas indecentes van a haber. Pero acuérdese que el Señor está con usted. Y el Señor, hermano, pues en las tentaciones nos dice, huid, huid de las tentaciones. Al diablo dice, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Resistid al diablo. Nosotros resistimos al diablo y el diablo va a huir. El diablo va a correr. Porque usted lo resiste. Entonces hay una gran comisión para usted y para mí, una gran comisión, la gran misión, la gran tarea que nos han dado, y es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Estamos muchas veces, Señor, usa mi vida, Señor, yo quiero ir a las naciones, tu palabra dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Llévame a las naciones. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero hablar de ti a todas las naciones. Pero ¿por qué no empezamos por el barrio donde vivimos? ¿Por qué no empezamos por ese vecino gruñón, verdad, que, que está a la par? ¿Por qué no empezamos por la gente que nos rodea? Entonces, queremos ir a las naciones, pero estamos como peleados, ¿verdad? Con nuestros vecinos. No, entonces empecemos con, con nuestro alrededor. Y si queremos que el Señor nos use, la Biblia dice, ¿verdad?
que pues el Señor es fiel. La Biblia dice que el Señor es fiel. Y si el Señor, ¿verdad? Dijo, bueno, te voy a usar en las naciones, amén. Nos va a usar en las naciones. Pero tenemos que empezar en lo poco, porque la Biblia dice que en lo poco me has sido fiel, yo en lo mucho te pondré. Fidelidad, requiere fidelidad. Batallón del ejército del Señor. Esto requiere fidelidad. Entonces, nosotros somos luz. La Biblia dice que la luz, pues no compramos una lámpara para meterla debajo de una almohada. No, la luz se compra para ponerla en un lugar y que alumbre a todo. Entonces, mi pregunta es, ¿estamos alumbrando nosotros? ¿Qué estamos alumbrando nosotros? ¿Qué estamos reflejando nosotros? Sabe que hay mucho mal testimonio y uno lo oye aquí, lo oye allá y dice uno, no hermano, si yo para ser como esa persona, ¿para qué voy a la iglesia? No hermano, es que ya vio al tal fulano, ese es un jefe en construcción y me robó dinero y cómo es de que quiere que yo vaya a su iglesia. Tremendos casos que pasan en el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo somos discípulos del Señor. Y nosotros somos una generación diferente. Somos los que marcamos la diferencia a nuestro alrededor. ¿Sabe qué? Alguien dijo una vez, ¿verdad? Eh, pidiéndole perdón a la gente. Pidiéndole perdón a la gente. ¿Por qué? Por los que te han fallado, por los cristianos que te han fallado, por aquellos que dicen, que yo soy cristiano, pero dan un mal testimonio. Entonces este hombre pedía perdón a aquellos y decía, perdónenme, perdónenme. Yo sé que muchos les han hablado del cristianismo, muchos les dicen que Dios es el Salvador, pero con su testimonio dan mucho de qué hablar. Entonces, perdón, perdón, perdón. Y eso debemos de hacer nosotros, no discutir, ¿verdad?, con la gente, porque la gente que no conoce al Señor, pues muchos no saben del perdón, muchos no saben, ¿verdad?, del perdonar las ofensas. eh, pero entonces nosotros no debemos de discutir, no debemos de discutir, sino que, es más, haga un examen y aquel que le diga, no, pero mira, es que me robó, bueno, te pido perdón, perdóname en nombre de ese fulano que te robó, pues, y que sigamos adelante, yo te invito, porque pedir perdón eh, es de valientes. Entonces, si usted dice, oh no, pero yo he sido de mal testimonio también a mucha gente, bueno, pues, ¿qué espera para pedir perdón? Discúlpeme. Pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y pedir perdón a la gente si usted ha quedado mal con personas o ha fallado a gente. Eh, pedir perdón. Pedir perdón y mostrar el cambio que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, no vivir de las apariencias, no vivamos de las apariencias. Mucha gente vive de apariencia, hermanos. Mucha gente vive de apariencias. Y no debemos de hacer nosotros así. No vivir de las apariencias. Debemos ser diferentes. Debemos ser sinceros. Debemos de ser auténticos, es la palabra. Entonces el Señor nos da una gran misión. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos con esa misión? ¿Cómo vamos con la comisión que el Señor nos ha dado? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha gente que ya no tiene fuerza para seguir y dice, no, pero yo, ¿a qué hora me metí a esto? O yo, ¿cuándo fue que acepté este cargo? ¿Cuándo fue que acepté este privilegio? Es un privilegio del Señor. Para usted que me está escuchando, el Señor le ha dado un privilegio. Y es llevar buenas noticias a aquellos que solo escuchan la negatividad de este mundo, o que el coronavirus, o que esto, o que el otro. No, no, no. Lleve una palabra de esperanza, una palabra de fe. No, es que Dios, el Señor viene pronto y el Señor está con nosotros. Y si tú lo aceptas, tú también estarás con ese gozo, estarás con esa confianza, no importa lo que pase.
porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo vamos con esa comisión? ¿Cómo vamos con esa comisión? Si ya te cansaste, pide al Señor, Señor, dame fuerzas. Señor, siento que no puedo, pero te necesito hoy más que nunca. Así como yo me avergonzaba del Evangelio, pero un día escuché que el Evangelio no es solo palabras, no es solo el hablar, sino que es poder de Dios. Entonces Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para transformar aquello que parecía imposible. ¿Quién iba a pensar que alguien podía cambiar a aquel borracho? ¿Quién iba a pensar que alguien podía cambiar a aquel drogadicto? Pero Jesús vino y Él hizo el cambio necesario en esas personas. Ahora somos discípulos del Señor, somos discípulos y volvemos a Mateo 10. Entonces dice que el Señor les dio autoridad. Acuérdate, la autoridad que el Señor te ha dado sobre espíritus inmundos para que los eches fuera. Si ha llegado a tu vida un espíritu inmundo no sé, pereza espiritual, échalo fuera. Toma la autoridad que el Señor te ha dado y échala fuera. Para sanar toda enfermedad y toda dolencia, créele a la palabra. Créele a la palabra. La palabra es fiel, la palabra es verdadera, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado autoridad. Si tú dices, yo no puedo más, Señor, toma autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad, porque el Señor ya te la dio. Ahora bien, sacúdete y vuelve a caminar hacia adelante. Vuelve a caminar, vuelve, sigue adelante, no te quedes atrás, no te quedes atrás. Los tiempos son malos, los tiempos están difíciles, pero acuérdate que mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Mayor es Dios, mayor, 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 y Él pelea las batallas tuyas. Él te da la victoria. Acuérdate. Entonces debemos de hacer un cambio en nuestras vidas. Si hemos testificado mal, debemos de cambiar nuestra vida. A la mujer adulta le dijeron, vete y no peques más. Si tú dices, yo he pecado, o incluso tú dices, no, bueno, yo no conozco al Señor y quisiera conocerlo, la invitación es para ti también. Conoce al Señor Jesucristo. Conoce al Señor Jesucristo. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Muy pocos obreros hay en la viña del Señor. El Señor te está llamando, el Señor quiere usar tu vida, el Señor quiere llevarte a diferentes dimensiones espirituales. Él quiere revelarte su plan. Él quiere estar contigo. Él quiere tener comunión contigo. La Biblia dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate el regalo que Dios nos ha dado. Nos dio a su único Hijo para que por medio de Él nosotros seamos salvos de la condenación eterna. Amén. Que el Señor nos ayude a poder seguir siempre adelante. Y acordémonos que la misión aún está ahí y el Señor busca obreros para su viña. El Señor busca obreros para su viña. Seamos obreros del Señor, seamos discípulos del Señor. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga de donde quiera que estés. Si tú dices, no conozco al Señor, pues recíbelo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón. Voy a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Que tú me permites, Señor, de llevar un mensaje a tus hijos, tus hijas, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que sea de bendición, Señor.
Y que tú, Señor, confrontes nuestras vidas, Señor, si hemos estado mal, Señor, si hemos caminado, Padre, en pereza, Señor, pereza espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad que tú nos has dado, Señor, como discípulos, Señor. Y echamos fuera todo espíritu inmundo, Señor, todo tropiezo que ha querido llegar, Señor, a la vida de tus siervos, de tus siervas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos en esta hora por aquellos que no tienen fuerza, Señor. Da tú la fuerza, Señor Jesús. Lleva, Señor, sanidad, Señor, aquel que necesita sanidad, Padre. Aquel que está pasando, Señor, momentos de tribulación, Señor, sé tú esa paz, Señor. Sé tú ese shalom, Señor, porque tú eres, Señor, el príncipe de paz, Señor Jesucristo. Allá donde tú estás y no conoces del Señor, Señor, dile al Señor, Señor, ven a mi corazón. Señor, te recibo en mi corazón, Señor. Ya no quiero ser igual. Transforma mi vida, cámbiame, ayúdame a ser una persona diferente. Te recibo y te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anótame, Señor, en el libro de la vida y ayúdame a seguir adelante. Si tú te has apartado de los caminos del Señor, ven, es tiempo de venir a los caminos del Señor. Tanto te ama el Señor, que tiene misericordia de ti hasta este momento. Dile, Señor, me he apartado de tus caminos, pero hoy vuelvo, Señor, a ti, reconociendo que necesito de ti, Padre. Que sin ti nada soy, Señor. Lo he probado todo, Señor, pero nada me satisface más que tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor, es que estoy, Padre, en paz. En tu presencia, Señor, es que siento gozo. En tu presencia, Señor, es que soy bendecido. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, bendigo tu santo nombre porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga allá donde quiera que tú estés, que el Señor te guarde, que el Señor te dé paz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz. Amén y amén. Que Dios te bendiga y adelante firmes.